En esta ocasión vamos a hablar de la inteligencia del cerebro. Brain Intelligence, Brain Factor. Soy José Alberto Santos, creador de Synergy Brain Training, y en esta ocasión vamos a estudiar la manera en cómo despertar la inteligencia de nuestro cerebro. ¿Te interesa? Bien, tú sabes que el cerebro es el órgano más perfecto que existe en la naturaleza. ¿Sabes que por mucho que hace el hombre, no ha alcanzado a reproducir, por ejemplo, las funciones de una pequeña parte, como es la hipófisis que se encuentra aquí adentro, en la parte de adentro, la hipófisis o pituitaria? Ni los laboratorios más grandes de Alemania, de la Bayer, son capaces de reproducir las hormonas que esta pequeñísima área del cerebro es capaz de hacer. De ahí entonces que lo más importante que tenemos los seres humanos es nuestro cerebro. Y el reto más grande, despertar la inteligencia potencial que está dentro de él. ¿Sabías que los padres construyen el cerebro de sus hijos? Aquí tienes dos redes neuronales. Una, la que el niño trae al nacer, y esta otra, la de un niño de 6 años. Puedes comparar cómo se ha desarrollado en un periodo de 6 años las redes neuronales. Quiero que sepas que la inteligencia de la persona no está determinada por el número de neuronas que posee, sino por la cantidad de conexiones que pueden hacer estas. A medida que vamos aprendiendo, vamos teniendo nuevas experiencias, cada experiencia va produciendo nuevas conexiones, nuevas redes en ese tejido. Y eso es lo que vamos a enfocar. Cómo desarrollar la inteligencia del cerebro es cómo provocar un mayor número de conexiones dentro del cerebro. Hace un día tuve la oportunidad de estar en un entrenamiento enfocado en el uso del lenguaje, el desarrollo del lenguaje y el aprendizaje en el cerebro. En esta capacitación, el doctor John Liebold, de una organización llamada LEAP, cuya sede está en Chicago, él viajó a Utah junto con Nina V. Smith y desarrollaron un entrenamiento enfocado en el poder del lenguaje y cómo desarrollarlo en todas las personas. Y ellos explican que la experiencia es un factor clave para que el cerebro aprenda. El cerebro, a través de la experiencia, adquiere nuevos aprendizajes, nuevas formas, nuevas maneras, nuevos conceptos, nuevas ideas. Y el lenguaje especialmente es importante para procesar y estimular el aprendizaje. ¿Qué ciudad crees que es esta? Bien, es Chicago, la ciudad de donde proviene el doctor Liebold y Nina Smith. Ahora,
¿Sabías que en Chicago el 60% de los estudiantes no terminan su escuela secundaria? ¿Qué implicaciones puede tener para esta ciudad, para estas familias, el que 6 de cada 10 jóvenes no terminen su secundaria? Bueno, si queremos cambiar ese escenario, un aspecto importante es comenzar a trabajar desde que el niño nace, o aún más desde que el niño está en el vientre de su madre, ese potencial del cerebro. El cerebro tiene la capacidad de aprender. Siempre está activo, aun cuando estamos durmiendo. Percibe, almacena, recupera, aprende, procesa. En el cerebro se dan procesos cognitivos, afectivos, volitivos y solucionadores de problemas. El cerebro adquiere información, almacena información, organiza información, procesa información. El cerebro administra estados de ánimos, emociones y sentimientos. El cerebro administra el comportamiento voluntario, las respuestas que damos ante los diversos estímulos que nos rodean. Ahora, un aspecto importante al pensar en el desarrollo de la inteligencia del cerebro es la palabra pobreza. La palabra pobreza yo personalmente la asocio con escasez. Pobreza no es solo escasez de dinero, es escasez de conocimiento o ignorancia. Es una estimulación cerebral limitada, experiencias disfuncionales, carencia de afecto, relaciones tóxicas, familias disfuncionales, malas decisiones, callejones sin salida, el síndrome de rebote. Esto es día a día repetir la misma rutina sin mejorar nuestras condiciones materiales y aún más, pasar de una generación a otra y seguir perpetuando los callejones sin salida y el síndrome del rebote. Si el lenguaje es el puente hacia la experiencia generativa, a adquirir nuevos aprendizajes, a salir de la escasez al mundo de la posibilidad, entonces estimularlo. Y el grado en que se estimula nos va a decir cómo está el nivel de desarrollo de este. Entonces, ¿cuál es la principal brecha para poder desarrollar el potencial del lenguaje en nuestro cerebro? ¿Cuál es la brecha en el lenguaje? En los primeros años, en la fase infantil, podría decir, después de años de experiencia trabajando con familias, que la crianza en los primeros años posibilita o limita el acceso a la experiencia lúdica que estimula el desarrollo cognitivo, motor, social, emocional y del lenguaje. La crianza. Uno de los métodos más importantes en Estados Unidos, del cual soy un facilitador, es la crianza con amor y lógica. Este es uno de los modelos más importantes en Estados Unidos para, desde que el niño está en el vientre de su madre, comenzar a construir los eslabones de la responsabilidad. Pero, entonces, ¿quiénes son los responsables de la crianza? En los primeros años especialmente, son los padres. Y entonces, si ellos son los responsables de guiar y enseñar a sus hijos, ellos están construyendo el cerebro
de estos. ¿Qué actividades simples impactan nuestro cerebro? Cenar como familia, leer juntos, tiempo del baño, caminar juntos. Estas actividades simples posibilitan que el cerebro amplíe el número de conexiones, alerte la sensopercepción, memoria, atención, concentración y aprendizaje. Y posibilita que el niño adquiera nuevas palabras. Entonces, ¿cómo estimular el lenguaje infantil? Después de las actividades básicas que te he señalado, formas en que podemos usar el lenguaje para estimular el cerebro, el aprendizaje del cerebro, es, por ejemplo, usar comparaciones. Podemos preguntarle al niño, ¿en qué se diferencia la pera de la manzana? O aún darle la información. La manzana se diferencia de la pera. La manzana se diferencia de un perro. Un perro se diferencia de un delfín. El uso de comparaciones es una manera de crear nuevas redes en el cerebro. Preguntar es otra manera de estimular. Pero aquel tipo de preguntas especialmente que tiene más de una respuesta. Usar palabras interesantes que sean nuevas para su hijo. Conecte experiencias del pasado con el presente. El año pasado tú ibas a tercer grado y recuerdo que en la clase de matemáticas estabas aprendiendo tal cosa. Y ahora que ya estás en un grado superior, ¿qué estás aprendiendo? Cuente experiencias personales y conéctelas con el presente del niño. Cuando yo era pequeño, las cosas eran de esta y esta manera. Los problemas de suma los resolvíamos siguiendo este método. ¿Cómo estás aprendiendo a sumar tú? Relacione palabras, sonidos y situaciones. ¿En qué se parece el sonido de un carro con el sonido de un tren? ¿O en qué se diferencian? ¿Cuál es más fuerte? ¿Cuál es más agudo, más grave? Otro factor clave para estimular el lenguaje son los libros, la lectura. En Estados Unidos, el anglosajón lee en promedio 24 libros al año. Vamos en el tren, el Frontrunner, por ejemplo, en Utah, y no es extraño ver a las personas usar ese tiempo para ir leyendo, para leer un audiobook, para mantenerse aprendiendo. Un buen libro, especialmente para un niño, tiene imágenes, cuenta historias excitantes, usa un vocabulario que es divertido, formula preguntas que estimulan, plantea situaciones que estimulan la solución de problemas, despierta la imaginación. Estos 6 criterios que te estoy entregando, úsalos a la hora en que tú decides comprar un libro para tu hijo. Pero hay otra herramienta tan poderosa como la lectura y es el juego infantil, el juego educativo. Una de las tragedias en la actualidad para la generación millennial es el control que los videojuegos y la pantalla está teniendo en esta generación, en los niños, en los jóvenes, los adultos. Las personas están perdiendo sus habilidades para relacionarse. Pueden incluso estar una enfrente a la otra,
y cada una de ellas está texteando, está pegado a la pantalla. Mi primera recomendación para estimular el desarrollo del cerebro es evitar los videojuegos y el uso frecuente de la pantalla. Usar o practicar más el tipo de juegos en donde se va a manipular, se va a trabajar con las manos, y las manos se van a conectar con el ojo, y las manos vamos a poner a trabajar el dedo índice, el dedo pulgar, especialmente lo que es la motricidad fina. De ahí entonces piensa en un juego que le ayude al niño a explorar. De todos los juguetes que él tiene en la casa, piensa cuáles de esos juguetes le ayudan al niño a explorar. Piensa en juegos en donde el niño simula, pretende, como si, en el caso de las niñas, como que se están cocinando. Piensa en aquellos juegos en los que puedes desarrollar patrones. Por ejemplo, tú le dices al niño que construya un tren, pero que ponga primero un bloque verde, luego un amarillo, un verde, un amarillo, un verde. Ahí tienes un patrón. Y luego le dices al niño, si quisiéramos continuar esta fila de bloques, ¿cuál sería el color del siguiente bloque? Este tipo de patrones posibilita que el niño razone, descubra el patrón y entienda la lógica del siguiente paso. Usar acciones en secuencia. Me encanta mucho juegos de construcción en donde viene un mapa de ruta de lo que tienes que hacer, los pasos que tienes que seguir para construir figuras que van muchas veces subiendo en complejidad. Esto posibilita que cuando la persona llegue a una mayor edad pueda entender mapas conceptuales, pueda entender un flujograma, etc. Juegos que posibilitan la creatividad a través de funciones como sustituir, modificar, relacionar, complementar, construir. Este es el tipo de juego que te recomiendo para construir cerebros. Otros juegos abiertos fuera de la casa son los que tienen que ver con la pelota. Fútbol, básquetbol, béisbol, etcétera. Todos estos juegos donde la persona puede desarrollar la habilidad de conducir una pelota, puede aprender las reglas para interactuar con otros en lo que sería un equipo. Acciones como correr siguiendo a otro, saltar para alcanzar, hacer una torre, un castillo, un puente. Por ejemplo, en la arena, a la orilla del mar. Hacer figuras de papel como aeroplanos, completar rompecabezas. Todo este tipo de actividades posibilitan construir cerebros. Y a medida que el niño llega al cuarto, quinto, sexto año, vienen aquellos juegos de estrategia. Me encanta enseñarle a los niños cuando llegan a los 4 años Mancala, el juego probablemente más antiguo que existe en la humanidad y que le posibilita al niño pensar ya estratégicamente, ir contando, ir anticipando, ir enfocándose. Luego aparecen otros juegos como dama china, como dominós. Me encanta Tangram, enseñarle a los niños a armar usando 7 piezas, armar diferentes figuras, al principio siguiendo el modelo y los pasos,
luego solo mostrándole la figura final para que él vaya encontrando, conectando, relacionando. De Mancalas se derivan otros juegos, así como también de Tangram, que en la actualidad los han desarrollado empresas o marcas como Sinfún, etc. Luego, en ese proceso de construir cerebros, están juegos importantes como el ajedrez y Go, dos juegos de estrategia importantes que debería aprender cada niño en su proceso de enseñarle a pensar, a desarrollar su inteligencia conductual, su inteligencia cerebral. Jugar a construir aprendizajes y soluciones. Cuando ya el niño va creciendo un poco más, podemos lograrlo a través de otras herramientas y otros juegos que encontramos en el mercado. Por ejemplo, en Estados Unidos encontramos marcas como Keynex, que son juegos de construcción, Trío, que también es un juego de construcción y que me encanta mucho, juegos como Megablocks, las diversas ramas de lo que es Lego, los juegos de solución de problemas, de armar, rompecabezas. Jugar a construir aprendizaje y soluciones va permitiendo que ese potencial que está en cada persona pueda explotar, pueda desarrollarse, y de esa manera las inteligencias del futuro puedan emerger, puedan crecer hasta alcanzar su potencial. Soy José Alberto Santos, un orientador familiar, un entrenador certificado en lo que es wellness coach, lo que es crianza con amor y lógica, lo que es vínculos matrimoniales, cómo evitar casarse con un necio, la felicidad a mi alcance, la felicidad a nuestro alcance, y otros temas conectados con lo que es el bienestar personal, matrimonial, familiar y organizacional. Te invito a conocer mi trabajo, más de 500 presentaciones, videos, libros, guías, las que puedes accesar a través de mi página web www.redcenter.org y escribirme a mi página coachangues@gmail.com. Puedes accesar mis canales de YouTube, Dr. José Santos, el canal Recambio Conductual, y ahí encontrarás muchas presentaciones de videos para ayudarte a desarrollar tu inteligencia y la de tus seres queridos.